días, mi nombre es Isidra La Peña, soy la directora para México y Centroamérica de la Asociación Latinoamericana de Internet. A nombre de Alay y sus empresas integrantes, Google, Facebook, Twitter, Mercado Libre y Airbnb, quiero darles la más cordial bienvenida a este evento de prensa. El propósito de Alay es el desarrollo de Internet en América Latina y el Caribe. Nuestros valores fundamentales son la libertad de expresión, la educación digital, la innovación, el emprendimiento digital, el crecimiento económico y el empoderamiento de los usuarios. El objetivo de esta conferencia es presentarles a través de los expertos fiscales, la sociedad civil y las empresas que integran Alay las particularidades de la reforma fiscal y los riesgos que existen para la economía digital y los derechos fundamentales en caso de que esta iniciativa para gravar las transacciones digitales sea aprobada esta semana como se encuentra actualmente. Cabe recordar que esta industria nace y se desarrolla en una era de constante evolución, por lo que sus empresas participantes reconocen y aceptan que las reglas del juego tienen que adaptarse continuamente, incluyendo en la materia tributaria. En este sentido, es importante aclarar que las empresas de Alay están comprometidas a contribuir con la recaudación y el pago de impuestos que al día de hoy han cumplido con todas sus obligaciones tributarias conforme al marco fiscal actual. Por el contrario, queremos continuar colaborando con las autoridades hacendarias, tal y como lo hemos hecho desde el primer día de la actual administración, para actualizar el cobro de los productos digitales en las plataformas, pero sin afectar los derechos de los usuarios. En nombre de Alay, la Asociación Latinoamericana de Internet y sus empresas miembros, quiero dejar claro la posición de estas empresas con relación a esta propuesta fiscal de la Secretaría de Hacienda. El propósito de Alay es el desarrollo de Internet en América Latina y el Caribe. Nuestros valores fundamentales son la libertad de expresión, la educación digital, la innovación, el emprendimiento digital, el crecimiento económico y el empoderamiento de los usuarios. Cabe recordar que para que esta industria nace y se desarrolla en una era de constante evolución, por lo que sus empresas participantes reconocen y aceptan las reglas del juego que se tienen que adaptar continuamente, incluyendo estas en la materia tributaria. En este sentido, es importante aclarar que las empresas de Alay están comprometidas a contribuir con la recaudación y el pago de impuestos. Lo repito, las empresas de Alay están comprometidas a contribuir con la recaudación y el pago de impuestos y que al día de hoy han cumplido con todas sus obligaciones tributarias conforme al marco fiscal que impera actualmente. Queremos continuar colaborando con las autoridades hacendarias, tal y como lo hemos hecho desde el primer día de la actual administración, para actualizar el cobro de los impuestos en las plataformas digitales, pero sin afectar los derechos de los usuarios. Para ello, ponemos a la disposición de la discusión la experiencia que hemos desarrollado ya en otros 48 países a nivel global, donde hemos participado para modernizar la materia fiscal del entorno digital. Ahora, de las presentaciones anteriores, hemos destacado que la iniciativa fiscal que se incluye en el paquete económico 2020 para gravar los productos digitales deberá considerar los siguientes 5 componentes. El primero, un registro simplificado de las plataformas y el mínimo de información que sea indispensable para proveer al fisco. El segundo, los tiempos de implementación actuales que son poco realistas. Es decir, si se considera que ya las grandes plataformas que cuentan con la infraestructura necesaria y el capital humano para atender las peticiones del paquete económico han señalado que los tiempos de implementación son limitados y poco realistas, el impacto para los pequeños empresarios del ecosistema digital será considerable porque no tendrán la capacidad para cubrir el trabajo técnico para garantizar los sistemas de que los sistemas de facturación funcionen adecuadamente.
El tercer punto, el alto costo para los ciudadanos emprendedores. Estos emprendedores mexicanos que al plantear que las empresas digitales retengan el ISR calculado sobre el costo total del bien o servicio y no sobre las ganancias, como debe ser calculado el ISR. Esto le estaría generando retenciones excesivas que se traducirían en una de las plataformas. Y esto aunado a un gran número de solicitudes de devoluciones por saldos a favor del SAT. El cuarto punto, las grandes diferencias de la propuesta presentada por la Secretaría de Hacienda en México y los principios a seguir recomendados previamente por organismos internacionales, mismos que implican una carga administrativa excesiva, frenando a México en el desarrollo del mercado digital. Y por último, las sanciones desproporcionadas para la desconexión de Internet para aquellas plataformas que no puedan cumplir en tiempo y forma con lo que se pide en la iniciativa fiscal. Como ya lo han explicado Manuel y lo explicó Grecia, esta iniciativa creemos que es anticonstitucional. Es anticonstitucional, va en contra de la reforma en telecomunicaciones y también va en contra de convenios internacionales a los que México se ha adherido, como el Convenio Internacional el Convenio Interamericano de Derechos Humanos. Por estas graves medidas y por los otros 4 puntos ya destacados que mencionamos anteriormente, en ALAI queremos hacer un llamado a los legisladores a continuar debatiendo y analizando el tema. Agradecemos que se nos haya invitado a las sesiones de Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, donde pudimos exponer nuestras inquietudes y preocupaciones en la materia. Aún estamos a tiempo de evitar que se diseñe un sistema fiscal difícil de cumplir técnica y logísticamente, sobre todo en cuanto a los tiempos de adopción propuestos. Queremos aportar en la construcción de un esquema simplificado y flexible que tome en cuenta las distintas naturalezas de los múltiples servicios que operan en las plataformas digitales. Igualmente, pedimos que se contemple un periodo de adaptación de mínimo 12 meses, sobre todo para evitar un impacto mayor en las pequeñas y medianas empresas. Juntos, gobierno, empresas, usuarios podemos diseñar un sistema donde las empresas de Internet puedan dedicarse a generar empleos y detonar a la economía. Y exhortamos a las autoridades fiscales para que sigamos el diálogo y junto con la iniciativa privada, la sociedad civil, podamos cumplir con las tareas de recaudación fiscal. En ALAI creemos que sí es posible. Para comenzar, creemos de suma importancia darles detalles generales de la iniciativa fiscal, y qué mejor que lo haga un experto en la materia. Por eso me gustaría invitar al escenario a Luis Antonio González del despacho Sánchez de Bani. Luis es contador público certificado y socio de la firma. Cuenta con una maestría en Administración Tributaria por el Instituto de Estudios Fiscales y la UNED en Madrid, España. Realizó estudios de posgrado en Derecho Fiscal, Impuestos e Impuestos Internacionales en el ITAM y la Universidad de Duke. Luis Antonio trabajó por más de 20 años en el Servicio de Administración Tributaria, donde ocupó diversos cargos incluyendo Administrador de Fiscalización Internacional, Administración de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos, y participó activamente en el Foro Global de Intercambio de la Información Fiscal de la OCDE y fue delegado de México en el Grupo de Trabajo 9 de Impuestos al Consumo de la OCDE. Bienvenido, Luis, y gracias por tu presencia. Muchas gracias, Isi. Buenos días a todos. Un gusto para mí, gracias a la ALAI por la participación, platicarles un poco de lo que impacta esta reforma en materia de economía digital. Y aquí yo les platicaría 2 aspectos importantes que considero yo. El primero son los tiempos de aprobación, ¿no?, de esta propuesta de reforma. Y el segundo, los impuestos que están comprendidos respecto a las transacciones digitales. En cuanto a los tiempos de aprobación, aquí
como podremos ver, tenemos el calendario. Desde el 8 de septiembre que el Ejecutivo presentó en el Congreso de la Unión el paquete económico y hasta el 20 de octubre, como ya lo mencionaba Sisi, que es la fecha límite para que la Cámara de Diputados apruebe esta reforma. El 31 de octubre como fecha límite para que a su vez la Cámara de Senadores haga su aprobación a este paquete. El 15 de noviembre, en donde la Cámara de Diputados deberá aprobar ya el paquete económico en su totalidad. Y 20 días después como fecha límite para que se publique, ¿no?, en el diario oficial de la Federación. Y ante estos fechas, una fecha adicional es el plazo justo que tiene el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, para efectos de establecer las reglas que van a coadyuvar en la aplicación de la ley, ¿no? Y eso es hasta máximo el 1 de marzo. La entrada en vigor de esta reforma ocurrirá en abril de 2019, ¿no? Entonces, con esto lo que se queda evidente es que se tiene un mes para que las empresas puedan implementar la reforma una vez publicadas ya las reglas que el SAT emitirá para efectos de la aplicación como tal de la legislación. ¿Cuáles son los aspectos a considerar para las empresas que están dentro de esta economía digital? Y con ello pues puedan aplicar la reforma que está propuesta. Un aspecto básico es el diseño y adecuaciones, que en su caso sean adecuaciones muy relevantes a los sistemas que tienen actualmente, ¿no? Las empresas actualmente operan y dan cumplimiento a sus obligaciones en un marco legal y obligaciones tributarias distintas de las que prevé la reforma, y con ello pues van a tener que adecuarlas y establecer nuevos sistemas y nuevos mecanismos. Con esto lo que se prevé es que las pymes sean las que tengan un impacto más fuerte, obviamente porque el capital que se requiere para toda esta implementación pues es un capital importante. Otra etapa importante también en la implementación como tal de la reforma es la parte del entrenamiento del personal, ¿no? Y a lo mejor, yo diría en muchos de los casos, creación de áreas especializadas para dar el cumplimiento a los requerimientos que trae la reforma, ¿no? Esto también abarca un componente de estandarización de toda la información a nivel internacional. Muchas de estas plataformas operan a nivel mundial y cumplen con regulaciones en países donde están sus matrices, sus holdings, etcétera, y que al final esa información está concentrada allá y van a tener que fluirla al fisco mexicano, ¿no? Entonces esto también pues conlleva a una serie de requisitos, de estándares de regulación per se de toda esta información, ¿no? Y algo que es muy relevante es justo la capacitación de los proveedores y clientes, es decir, de los usuarios de las plataformas, ¿no? Al final, como usuarios de las plataformas y no conocedores del tema fiscal, pues sí requieren cierta capacitación para poder entender qué información es la que está requiriendo ahora el fisco, ¿no? Y en esa capacitación de entrega de información, al final las propuestas que están de retenciones, pues requiere también un tiempo justo de entrenamiento de toda esta parte. Obviamente una etapa de prueba en donde pues, las empresas tendrán que comprobar que los sistemas operan con la debida asertividad que se requiere para proveer la información que el SAT, en este caso la autoridad fiscal, lo está requiriendo, ¿no? Ahorita lo que se ve justamente pues es que hay muy poco tiempo para cumplir con estos aspectos que creemos son esenciales, ¿no? El tiempo que se está dando en muchas de las ocasiones para las empresas no será suficiente y a lo mejor muchas ni siquiera podrán cumplir, ¿no? O sea, creo que sí es muy importante considerar que para que este nuevo sistema y esta nueva información la tengan disponibles y sobre todo, insisto, las empresas chicas, pues se requerirá de algún desarrollo de sistemas y políticas internas, ¿no? Y que no propiamente va a ser una intención de no cumplir, sino simplemente de no tener las capacidades económicas y materiales para dar cumplimiento per se a la reforma en todas sus disposiciones. Con esto, digo, lo que se quiere dar es un mensaje justo, lo que se entiende, la LAI y las empresas que la conforman tienen la disposición sí de cumplir y de colaborar, ¿no? Para efectos
del cumplimiento de la reforma que está ahorita establecida. Sin embargo, pues sí hay aspectos ahí a considerar relevantes. Aquí yo les quisiera comentar un poco del antecedente internacional, ¿no? ¿Qué organismo es el que promueve las políticas públicas y en particular las de impuestos a nivel internacional? Es la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del cual México es miembro ya desde hace muchísimos años, y que obviamente en este contexto la OCDE emite recomendaciones a los países miembros, pero también a todos los que no son miembros y que se adhieren a las políticas que establece. Y creo que estas dos recomendaciones son básicas y que aplican mucho en este contexto. Una es un trabajo conjunto. Lo que la OCDE promueve justo es un trabajo conjunto entre las plataformas, en este caso las empresas que operan en esta economía digital y las autoridades fiscales, con la finalidad justo de establecer el mejor mecanismo en la recaudación del IVA, ¿no? La OCDE promueve sí la participación activa de las plataformas, pero sí de una manera coordinada con la autoridad fiscal, porque lo que se busca es justo la recaudación del impuesto. En la medida que no estén de la mano las empresas y el fisco, pues puede generarse ahí distorsiones y no se logrará el objetivo, ¿no? Entonces creo que esta recomendación es básica. Y el otro es el tema del tiempo. La OCDE también sugiere, en el contexto de esta nueva implementación a nivel mundial, que se dé un suficiente y un razonable tiempo a las empresas, a las plataformas, para poder adecuarse y adecuar sus sistemas, los usuarios, de todo lo que veíamos antes, y que funcione, ¿no? Porque al final el objetivo como tal lo persiguen ambos, tanto las empresas como el fisco. El objetivo es que se recaude el impuesto, que se pague como debería de ser, pero que se lleve de la mejor manera y se logre ese objetivo. Aquí un poco platicarles el caso de Colombia, ¿no? Colombia fue uno de los países de América Latina que ya ha implementado las recomendaciones de OCDE, y en el sentido de justo establecer un registro simplificado de proveedores de estas plataformas extranjeras, ¿no? En donde el tema es voluntario y esa decisión justo de las plataformas que pudieran registrarse y ellas recolectar el impuesto, en particular el IVA. Aquí es bien importante, la recomendación de la OCDE solamente se centra en el IVA, y el contexto es ese registro voluntario per se. De no hacerse ese registro, existe la opción que lo entere sea el sistema financiero. El sistema financiero a través de también la recaudación como tal del impuesto y el entero. Y aquí lo relevante de la experiencia de Colombia es justo los tiempos de la implementación de este sistema, ¿no? Colombia le llevó aproximadamente año y medio en que estuviera ya en vigor este nuevo sistema, ¿no? Entonces es un caso ya real y concreto. En cuanto a los impuestos que están comprendidos en la reforma, ahí yo quisiera platicarles, digo muy brevemente, cuáles son los que se están incluyendo. El principal, obviamente, es relativo, digo, están divididos entre impuestos que impactan a las empresas digitales e impuestos que impactan a los servicios per se, por tal a los consumidores o usuarios de las plataformas. En cuanto a los impuestos de las empresas digitales, el tema del IVA de los servicios, que digamos la intermediación o la comisión, pues bueno, está incluida y es algo que sí debe de causarse como tal el IVA. Y lo que está actualmente pendiente es la parte del ISR por parte de las empresas. ¿Y esto por qué? Porque a nivel internacional, regresando a la OCDE, todavía se está estudiando cuál es la mejor forma de gravar ese impuesto sobre la renta respecto a las ganancias de las plataformas, ¿no? Y eso probablemente ocurrirá, la OCDE tiene definido en 2020, y seguramente es lo que México también analizará, el gobierno mexicano, para efectos de cómo se grabará ese impuesto. Pero por la parte ya de los usuarios, ¿no? de estos servicios de plataforma, en ese contexto sí ya está previsto en la reforma dos temas importantes: la parte del IVA, y ahí en el contexto internacional la parte de ayudar a las plataformas a recaudar ese IVA por medio de una retención del 50%,
Y la parte justo de impuestos sobre la renta, ¿no? Que en este caso sí la reforma establece tres categorías respecto a transporte, entrega de bienes, hospedaje y enajenación de bienes, que van porcentajes del 2 hasta el 17% dependiendo del rubro que estemos hablando. ¿Cuáles son los efectos de esta propuesta? El primero, obviamente, relacionado con el IVA, ¿no? Que nosotros sabemos que el IVA es un impuesto que pagamos todos, ¿no? en el consumo de bienes y servicios, en el día a día, y que es un impuesto que en este contexto de las plataformas digitales no estaba establecido el mecanismo correcto de la recaudación, ¿no? Y obviamente pues ese IVA es un impacto al consumidor final, como lo sabemos en cualquier caso de adquisición de bienes y servicios. Pero en este contexto la figura justo que se establece en México es una figura de retención, digamos, por parte de las plataformas de ese ISR y de ese IVA respecto al monto total de la operación, ¿no? Y aquí hay algo muy importante porque justamente el impacto de esta retención que se hará sobre el monto total lo que trae es que no se consideran per se deducciones, ¿no? Sino es sobre el ingreso total que tienen los usuarios y eso lo que lleva es un impacto fuerte principalmente a los emprendedores, a los pequeños empresas que participan en este tipo de economía, ¿no? Entonces, seguramente, ahorita veríamos un ejemplo, pero eso los llevará a generar saldos a favor, a ir por devolución de impuestos y en algunos casos hasta tenerse que financiar para poder seguir con su operación porque sí pareciera que les causaría un impacto relevante. Bueno, aquí el tema, les queremos presentar una historia de alguno de estos casos de usuarios que serían los impactados con esta reforma. Mi nombre es Itzia Kramsky Díaz, soy originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y vendo ámbar y artesanías en Mercado Libre. Conocí el Mercado Libre un año y medio antes de salir de la universidad. En ese momento en que estudiaba abogacía, yo no me sentía llena. Realmente tomé un curso de bisutería para distraerme. En ese momento yo no tenía con muchos recursos para poder tomar el curso, así que fui a empeñar una pulsera de oro que tenía en la muñeca para poder cubrir los gastos. Después de eso empecé a publicar en Mercado Libre porque vi que mi abuelita, cuando veía las novelas, pasaba el anuncio y dije, pues voy a hacer una prueba, y no se empezó a vender tanto, así que yo dije, no, tienes que pensar en algo que sea único, que sea algo que, vaya, solamente tú puedas vender, que sea diferente. Y me di cuenta de que en mi ciudad, que está llena de artesanas y de artesanos, tenemos el ámbar también, y empecé a hacer la bisutería con ámbar y la empecé a publicar en Mercado Libre. En un principio comencé sola a vender en Mercado Libre. En mi cuarto empecé a tener el ámbar, después las personas me empezaron a decir, oye, me gusta mucho la blusa que tienes cuando exhibí el ámbar, y empecé también a vender lo que son las blusas típicas de mi ciudad. Gracias a Dios los pedidos empezaron a ser tan grandes que empecé a recurrir a mi familia. Les empecé a decir, ayúdenme por favor a armar paquetes, a revisar las blusas. Realmente a veces hemos enviado a tantos lugares en un mismo día, incluso ya hemos enviado al extranjero. En esta casa es muy bonito ver cómo día tras día llegan señoras a entregar blusas, a ofrecerlas. Los mineros también, siempre que tienen algo de calidad, algo bonito, me llaman y lo vienen a dejar. A mí me encanta realmente recibirlos. Esta es su casa. Yo tengo la ilusión de poder convertir este espacio en un espacio para los artesanos. Yo estoy enamorada de mi estado.
el nombre lo dice, para mí Chiapas es mágico y me da mucho orgullo en verdad ver cómo mi marca ha cambiado la vida de las familias, ha logrado a que mejoren la calidad de vida que ellos tienen. Para mí Mercado Libre ha sido el éxito. Yo realmente estoy enamorada de cómo es mi vida. Yo sé que como profesionista, como abogada, no sería quien yo soy alguien plena. Me encanta ver a mi familia toda involucrada en lo que es el negocio y realmente pues para mí Mercado Libre ha sido el éxito. Bueno, creo que ahí vimos un claro ejemplo del tipo de usuarios que serían impactados, y aquí ya un poco más, aquí están las consecuencias, falta de flujo y obviamente el tema que indudablemente se podría estar detonando es, oye, pues si yo voy a tener esas complicaciones en materia del flujo ya y de la operación de mi empresa, pues a lo mejor me voy a la informalidad, digamos. Es una parte que no la queremos, nadie la queremos, pero va a estar en la mente de muchos de estas empresas o de estos empresarios, ¿no? Y ello, pues indudablemente daría el efecto contrario que se busca, una caída en la recaudación de impuestos, ¿no? En dado caso que crezca la informalidad de este tipo de empresas. Digo, aquí como aspecto también relevante que se tiene en esta reforma es la parte de la responsabilidad que se le crea a las plataformas, ¿no? En el sentido de proveer información para que el fisco pueda determinar los impuestos correspondientes, ¿no? Entonces, en este contexto hay mucha información que tiene que ser proporcionada para que en su caso el SAT pueda estar revisando que se dé cumplimiento a las disposiciones. ¿Qué recomendaciones ha hecho la OCDE respecto a estos puntos? Le decía yo, respecto al tema per se doméstico, ¿no? En lo que se refiere a la retención del ISR, la OCDE no se ha pronunciado porque es un tema que compete a nivel interno de cada uno de los países. Realmente el punto como tal es las operaciones transfronterizas, o sea, cuando ya una operación de una plataforma en el extranjero opera en un territorio distinto, y obviamente los usuarios pueden ser extranjeros o nacionales, ¿no? Y es ahí en donde la OCDE sí ha recomendado, en la particularidad del IVA, hasta este momento decíamos que el ISR seguramente el próximo año, pero en este momento la recomendación sí está para efectos del IVA, con un registro simplificado y con un tema de pedirles información a las plataformas, pero en un contexto de lo estricto indispensable. O sea, que es al final lo que busca también la OCDE en un contexto global, no perjudicar ni encarecer la operación de las plataformas en el sentido de que genere un costo asociado a esa recaudación o recolección del IVA, porque sabemos que al final esa es una función que tiene el Estado y que lo único que hace es justamente colaborar estas plataformas en esa recaudación, ¿no? Entonces busca que no, el impacto sea el menor posible para las plataformas, que no eleven sus costos justamente, ¿no? Y que también se utilice mucho el sistema electrónico, ¿no? Que toda esta información se provea, incluso el pago se haga a través de medios electrónicos, porque al final de cuentas, insisto, el objetivo es no perjudicar a las plataformas porque están colaborando en recaudar el impuesto que es causado por los servicios y los bienes que se les proveen a los consumidores. ¿Cuáles son los riesgos que se ven, ¿no? de esta posible reforma? Obviamente lo veíamos, un impacto fuerte en las pequeñas, ¿no? En las pequeñas empresas, desde luego que también en las grandes, pero particularmente en las pequeñas por el impacto que va a traer, ¿no? El tema de la retención que veíamos, el impacto también en lo que se refiere a la información y administración de todo esto que busca la reforma, ¿no? El tema obviamente para las plataformas de establecer sus sistemas y de adecuarlos a los requerimientos de la autoridad, en el sentido de tener toda esta información disponible, y obviamente también se prevé, decíamos, un aumento en la informalidad derivado de que muchos pues no transitarán por el cumplimiento, y obviamente eso
detonará una caída en la recaudación. ¿Cómo está este contexto a nivel internacional? Es un tema, como les decía, global, que ya la OCDE lo ha recomendado y que muchos países lo han implementado. 48 países hasta este momento ya han implementado regulación en la materia. En América Latina destacan los casos de Colombia, de Costa Rica y Uruguay. Y el contexto internacional, en términos generales, siguen las recomendaciones de OCDE, ¿no? Hay algunos que ya se han adelantado a impuesto sobre la renta, pero en realidad la mayoría están acordes o en el mismo contexto de OCDE. ¿Cuáles vemos que pudieran ser las oportunidades de esta reforma? Desde luego los tiempos de entrada, ya veíamos que es un tema ahí muy relevante el plazo para lograr que se dé efectivo y eficaz cumplimiento a la reforma como está propuesta, y obviamente con un mes que nosotros veíamos se puede estar ahorita generando nada más un mes para que ocurra, pues se ve muy corto, ¿no? Y el cumplimiento pues se ve muy escaso en este sentido. Revisar si ese esquema de retención, porque decíamos, oye, se está reteniendo sobre la base bruta y el efecto, como veíamos, es generar un pago anticipado de impuestos que a lo mejor muchas veces ni siquiera se da y con el correspondiente saldo a favor, consecuencias financieras y de flujo para las empresas, mayor impacto en las pymes. También la información que se está requiriendo, valdría la pena pues darle una revisada que realmente sea la estricta indispensable para justo no encarecer en el contexto global la operación de las plataformas. Y algo muy importante que sí está previsto en México, a diferencia de recomendaciones de la OCDE y además también de lo que ha implementado algunos otros países en el mundo, que es la cuestión de la sanción, ¿no? Aquí en México en particular la sanción que se ha establecido es la desconexión y a las redes, y entonces eso la verdad es que en el contexto internacional sí no está previsto. La OCDE obviamente no lo tiene recomendado y al final tampoco ningún país se tiene antecedente que esté aplicando, ¿no? Entonces creo que es algo relevante que impactará a la operación en México si es que se da el caso. Creo que por ahorita esta sería mi participación, les agradezco mucho y continuaríamos con más. Muchísimas gracias, Luis, por tan detallada presentación. Como pudieron observar, ya son 5 las particularidades que esta propuesta de la iniciativa de Hacienda destaca para gravar los productos digitales. Luis nos dio el contexto de las 4 primeras, pero para hablar del cuarto componente, que se refiere precisamente a la sanción desproporcionada de la desconexión de Internet, quiero invitar a Grecia Macías, de la Red de Defensa de los Derechos Digitales R3D, para que nos dé más detalles sobre todo y sobre todo que nos comparta la opinión de la sociedad civil en México respecto a esta sanción. Bienvenida, Grecia. Hola, buenos días. Soy Grecia Macías y vengo de parte de R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales. Como parte de la sociedad civil, es pertinente recordar que Internet ha favorecido para el crecimiento y desarrollo económico, así como el ejercicio de los derechos fundamentales, en esencial, el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información. Si bien reconocemos la intención del gobierno de hacer una recaudación efectiva, proporcional y justa en materia de economía digital, tenemos esencialmente 2 preocupaciones respecto a la propuesta de la Secretaría de Hacienda. Principalmente el tema de la desconexión. En primer lugar, nos preocupan las sanciones que ha establecido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en especial por esta sanción desproporcionada que consiste en la suspensión del servicio, en caso de que las empresas no cumplan con sus obligaciones fiscales. Esta medida es evidentemente inconstitucional e inconvencional. ¿Por qué? Porque va en contra de los derechos de la libertad de expresión y acceso a la información reconocidos en el marco constitucional internacional. En especial, va en contra de criterios establecidos por mecanismos internacionales que prohíben la censura por medios indirectos. La jurisprudencia internacional y nacional ha establecido que ante una restricción a la libertad de expresión debe ser evaluada bajo los siguientes elementos. Debe ser una restricción que esté claramente y precisa establecida en ley, debe buscar una finalidad legítima que esté orientada a un objetivo imperioso y se interprete bajo los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Bajo
haciendo un análisis de la desconexión, podemos concluir que la sanción no pasaría el estándar de proporcionalidad al no ser idónea por ser eludible por mecanismos indirectos, al no ser necesaria por haber distintos medios totalmente menos lesivos y menos invasivos a la libertad de expresión, y desproporcional en sentido estricto, pues la invasión que se tiene al derecho de libertad de expresión la hace nugatoria, y la afectación es más grave que el beneficio obtenido por la medida. Por lo cual, asimismo, no se consideran los efectos secundarios de estas sanciones. Por ejemplo, en el tema de hosting, ¿qué es esto? Imaginémoslo como una vecindad. Si cierras todo el edificio, vas a afectar a todos los individuos, porque si un servidor de hosting pierde, se le es impuesto esas sanciones, todas las pequeñas empresas que necesitan de estos servicios para poder subsistir en el entorno digital van a ser colapsadas. Por lo cual, voy para la siguiente medida, que es la pluralidad de contenido en línea. Las principales ganadoras de la economía digital han sido las grandes empresas que generan riqueza a partir de sus ganancias en México. Si bien estamos de acuerdo, también queremos recordar y hacer énfasis en que se debe considerar a las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque al no tomar en cuenta la disparidad entre estas dos, se podrían generar barreras en la entrada que esencialmente provocarían que las pequeñas empresas no pudieran acceder y harían una especie de geobloqueo que afectaría a los usuarios. Entonces, una persona que quisiera poner su empresa en México diría, no me conviene porque me están poniendo barreras, entonces mejor prohíbo que mi página se vea en México. Y al fin y al cabo, pues, los usuarios son quienes sufren de las consecuencias. En general, urgimos que los legisladores reconozcan el marco de los derechos humanos a los cuales están obligados a cumplir, y exigimos que se tomen medidas menos lesivas para esto, en esencial considerando la grave afectación que se puede hacer hacia los usuarios. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias, Grecia, por presentarnos la postura de la sociedad civil. Y un poco para continuar con esta postura de la sociedad civil y sobre todo para entender técnicamente cuáles son las implicaciones de una desconexión de Internet que afectaría al ecosistema digital con esta medida desproporcionada, quiero invitar a Manuel Aces de Google México para que nos explique un poco a detalle cuáles son estas barreras técnicas que tiene esta sanción. Gracias, Manuel. Gracias, sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Para continuar hablando de cómo el kill switch afecta al ecosistema de Internet en México. Piensen ustedes que la arquitectura de Internet, cuando se diseñaron los protocolos de Internet, se hicieron para que fuesen abiertos y que creara una red descentralizada superpuesta sobre las redes de telecomunicaciones que ya existían en el mundo. Estamos hablando que entonces Internet como tal, arquitectónicamente no tiene un centro único identificable que permita un control de la arquitectura de Internet, y los datos fluyen bajo el principio de extremo a extremo, desde un punto de origen hasta un punto de destino, sin ningún tipo de sesgo en cuanto a contenido, en cuanto a origen, destino, tipo de protocolo, y como ustedes saben, ese es el principio de neutralidad de la red. Actualmente esta medida, implementar un bloqueo temporal o una suspensión, es efectivamente, como mencionó Grecia. Piensen en el caso en que las startups y los unicornios, cuando quieren vivir en Internet, lo que necesitan para estar disponibles y activos es alojarse en un servicio de hospedaje, hosting o una nube, ¿sí? Estas nubes son identificables en base a rangos de direcciones IPs, que son los elementos únicos identificables para que estén vivos en Internet. Entonces, o el otro elemento es los nombres de dominio con los cuales se anuncia en Internet algún servicio de este tipo. El problema de cuando alguien implementa una suspensión temporal es que precisamente para que sea efectiva el bloqueo, tiene los ISPs, los proveedores de servicios de Internet, pensemos en América Móvil, en AT&T, Telefónica, etc. Lo que tienen que hacer es, tienen que bloquear los rangos y direcciones IPs de estos servicios de hosting. Y el problema de esto es que si se ordena el bloqueo de una app que esté incumpliendo, no únicamente se va a bloquear el acceso a esa app como tal, sino se bloquea a todas las demás apps e información que esté contenido en ese mismo servicio de hosting. Por eso en el mundo físico es muy sencillo llegar a clausurar un negocio sin afectar a terceros, pero en el caso del mundo online, si tú llegas a clausurar un negocio como tal, tienes que clausurar precisamente la alcaldía o la delegación entera para efectivamente bloquear este servicio.
Y hablando con la autoridad hacendaria, efectivamente nos damos cuenta que no se hizo con una mala intención, sino se hizo con haciendo, creemos, esta analogía con el mundo físico, y donde las consecuencias no esperadas no se prevían en este sentido. Entonces, bueno, también hablando de las consecuencias que tendría un bloqueo temporal, hemos calculado el costo. La comunidad técnica lo tiene bien calculado. Por ejemplo, Internet Society y Netflix calculan que para el caso de suspender, de bajar el switch del Internet en el México en su totalidad, el costo asciende a 6.434 millones de pesos mexicanos si se bajara el switch por completo al Internet en el país. 6.434 millones de pesos. En esta medida, digamos, son bloqueos temporales a ciertas aplicaciones, pero les pongo este dato del costo total de bajar el Internet al país para que magnifiquen lo que se pierde en derrama económica por día en el caso de que exista una suspensión temporal. En general, creemos que estas provisiones precisamente están protegidas por el artículo 6 constitucional y por el artículo 145, fracción 2 de la reforma en telecomunicaciones, de la ley de telecomunicaciones que se planteó en la reforma, porque precisamente en la reforma se defendió que el ecosistema de Internet fuese abierto y se garantizara el acceso, se garantizara la libertad de acceder a la información y la libertad de expresión. Piensen ustedes que con una sanción temporal lo que está sucediendo es que se afecta no únicamente al servicio de hospedaje, de hosting, sino también a usuarios terceros que no podrían entrar a los servicios que están ubicados en esa misma nube de hosting. Únicamente para poner un ejemplo, si de repente utilizáramos, ustedes seguramente utilizan alguna app para hacer streaming de música, ¿sí? Pensemos que estas apps de streaming de música viven en hostings que comparten con otros usuarios, y el problema de bloquear una app de streaming de música es que no únicamente se bloquea esa app, sino se va a bloquear a toda la información que está alojada en ese mismo hosting. Pensemos en sitios web, pensemos en otras apps, pensemos en otros servicios que presta esa misma nube, ese mismo hosting dentro de sus otros servicios, ¿no? Bueno, muchas gracias. Miren, las leyes fiscales son predigitales y la disrupción vino después. Les voy a dar un ejemplo muy claro. La ley del IVA es del 78 y Google nació en el 98. Entonces, el gobierno mexicano está haciendo muy bien en tratar de adecuar a la era digital lo que es el pago del IVA y del ISR, es decir, las operaciones de consumo o de ingreso que ocurren en nuestras plataformas. La discusión sobre cómo debe tributar una plataforma, esa todavía está pendiente en la OCDE. Quiero aclarar eso para que tengamos muchísimo, digamos, que sea nítido, ¿no? Lo que ahorita se está haciendo es adecuar el consumo, por ejemplo, en el mundo físico. Si tú compras ropa, un mueble, pagas IVA. Entonces tenemos que hacerlo también por una canción que bajes o por cualquier producto que compres digital, ¿ok? Eso es lo que está ahorita en discusión. Lo que nosotros decimos como plataformas es que la sanción de desconexión a cualquiera que incumpla con las obligaciones fiscales, sea un emprendimiento en nuestras plataformas o una persona física que está vendiendo en internet, o la misma plataforma por no retener y no enterar ese impuesto, es desproporcionada y no logra el objetivo que persigue, porque bajarle el switch a una plataforma implica que ya no vas a recaudar más. Entonces, las cifras que se dieron anteriormente por Manuel Aces las quiero poner en contexto. Manuel explicó dos cosas muy relevantes, y es que para tú vivir en internet necesitas tener un dominio de internet, un domicilio, y vivir en algún lugar hosteado, es decir, con un espacio en internet, en un servidor central. Entonces, esos servidores se llaman, la nube es un eufemismo, pero en realidad, como viven las empresas en internet, es en un espacio. Y estas IPs están interconectadas, es algo muy técnico, pero se los quiero dar con un ejemplo. Y pido una disculpa a mis colegas de Spotify porque no es algo que daña a la marca, al contrario, si ustedes usan Spotify, si por alguna razón el registro, por ejemplo, de RFC o tener el representante legal en México no lo tuviera al día, se incumple una obligación de la ley. Lo que está pidiendo la reforma es que el SAT, una autoridad en sede administrativa, ni siquiera un juez que puede ponderar derechos en conflicto, el SAT le va a ordenar a la telefónica que le da ese servicio de conexión bajarle el switch a Spotify. Si ustedes buscan en Whois
así como suena en inglés y pegado, WHOIS, es un sitio público de nombres de dominio para saber dónde están o dónde viven esas empresas en internet, dónde están alojadas. Pues Spotify vive para que sepan, en la nube de Google en California Mountain View, ¿okay? Si le bajan el switch a Spotify, le estaríamos bajando el switch a las aplicaciones de Google, a su correo electrónico, a sus búsquedas en search, a los canales de YouTube. Vaya, el propio canal del presidente no podría verse, ¿no? Esa es una cosa técnica que tenemos que explicar. Sabemos que Hacienda no lo hizo con esa intención, pero es un tema muy, muy técnico. Y nada más para cerrar el dato, por ejemplo, el sitio gov.mx, la gente no se mete a internet y pone www.gov.mx. En el buscador, el 60% del tráfico de gov.mx llega por el buscador. Y la gente dice, ¿cómo puedo sacar un pasaporte? ¿Cómo puedo hacer un trámite o servicio? Entonces, por vía de bajar el switch a estas aplicaciones, no llegaríamos a un sitio gubernamental. Entonces, en pocas palabras, es una medida que no debiera aplicarse. No estamos diciendo que la ley no tenga sanción. La ley tiene que aplicar lo que el Código Fiscal establece para el incumplimiento de obligaciones. Entonces, sí no nos gustaría ver en una ley fiscal que es inédito este tipo de sanciones en el mundo, ni siquiera para temas de seguridad nacional se baja el switch. ¿Por qué habríamos de tenerlo en México para un tema como este? Y es muy importante que ustedes transmitan el mensaje para evitarlo. Chicos, aquí voy a empezar. Les voy a pedir de favor ser muy concisos con sus preguntas para que hagamos una sesión dinámica. Voy a empezar contigo, tu nombre, medio y pregunta, por favor. Buenos días, Pedro Pablo Cortés de la agencia EFE. Quiero preguntarle si tiene un costo estimado como sector y como empresas de cuánto incrementaría en proporción o en monto de completarse esta reforma fiscal, y si tienen contempladas algunas medidas como disminuir las operaciones en México o cambiar la sede latinoamericana de estas empresas a otro país. Gracias. Mira, como tal el costo que tendría, te voy a decir, es uno, muchos de los productos digitales habría que agregarles obviamente el IVA, pero por otro lado creemos que el costo, el impacto directo también viene a muchísimas de las personas que transaccionan a través de las plataformas. Es decir, por ejemplo, todas aquellas que venden a través de los marketplaces, que venden sus productos, se verían afectadas. ¿Por qué? Porque sus ganancias hoy se verían reducidas a través de las plataformas. ¿Qué es lo grave de esto? ¿Qué hacemos las plataformas? Tomemos en cuenta algo, bancarizamos, porque todo el cash out de la gente que comercia o transacciona a través de las plataformas se hace a banco. Entonces, este dinero ya de alguna manera está formal o transparente para el SAT. ¿Qué va a pasar? La gente empezará a disminuir sus ingresos a través de las plataformas por estas retenciones, van a buscar bajarse de las plataformas o se van a bajar de las plataformas para poder teniendo el mismo nivel de ingreso. ¿Qué va a pasar? Van a regresar a la informalidad, van a regresar a el uso de efectivo. Entonces, ahí nosotros lo que vemos es, hay un impacto directo y en los montos también de las retenciones, a quienes se va a afectar realmente es a las personas que viven de las plataformas, no como tal a las plataformas. Para nosotros es una carga administrativa en cuanto que tenemos que hacer las retenciones. Pero para las personas que viven y transaccionan, el costo va a ser más alto porque hay que hacer las retenciones de estos impuestos y se traducen menores, como ya bien lo explicó Cici, estos impuestos están calculados sobre el bruto, no sobre las ganancias. Eso es un riesgo porque se van a generar saldos a favor y afectan sus capitales. Entonces, lo único que va a pasar es que se van a bajar y van a optar mejor por regresar a transaccionar en efectivo. Entonces, el impacto que vemos es por ese lado. Como tal, pues no hay un monto estimado porque tiene que ver, digamos, con toda la economía digital y todo lo que se mueve a través de las plataformas, ya sea de transporte, de hotelería y por supuesto a los marketplaces, lo que son enajenación de bienes. Y nada más añadir que sí tenemos propuestas, o sea, no crean que hicimos esta conferencia de prensa para solamente quejarnos. Le hemos entregado a la autoridad hacendaria y ahora con los legisladores estaremos muy activos, un cuadro en donde damos propuestas para que sí logren su objetivo. Nosotros somos aliados del gobierno en la recaudación si se hace bien. La OCDE estableció como el primero de sus principios para poder adecuar a la era digital lo del mundo físico en las reglas fiscales, que se tiene que trabajar con las plataformas de internet para decidirlo todo. En Europa tomó un año de negociaciones, un año.
discutir estas afectaciones, cómo evitarlas, para que no se genere un daño mayor. Aquí desafortunadamente, como está dentro del paquete fiscal y del presupuesto de egresos, tenemos una sola sábana para el país que tiene que cubrir todo un cuerpo. Y si le jalas la cabeza, descobijas los pies y viceversa. Entonces, desafortunadamente, una discusión tan compleja se metió en un paquete fiscal que se tiene que aprobar muy rápido. Y lo que nosotros pedimos es que México sea pionero, pero en prudencia. No en poner una norma, una regla como esta, que es una sanción desproporcionada, o en poner altas barreras de entrada que a la larga van a afectar al ecosistema. Nuestras propuestas se las vamos a entregar para que sepan que prácticamente son sencillas en términos de decir, ¿por qué no mirar a Colombia? Colombia ya reguló esto. Colombia tiene excepciones. Por ejemplo, mire, se está grabando la educación en línea. ¿Por qué? Si hoy en día lo que certificamos son habilidades, no obtener diplomas. La gente, el mercado laboral allá afuera y para los trabajos del futuro, lo que necesita son habilidades digitales. Están grabadas ahorita con el IVA. Ese tipo de cosas es las que ALAI está pidiendo que se quiten. Pedimos que se amplíen plazos, sí, pues para que todo el mundo esté listo, para que todo el mundo saque su buzón tributario. Pedimos también una vacatio legis más amplia. Sabemos que necesitan cubrir lo que tiene que gastar el gobierno, pero si no lo hace bien, no va a lograr ese objetivo y sí va a causar afectaciones. Voy a pasar a 2 preguntas más, por favor, nombre, y después voy contigo y tomamos un honor. Hola, Mara Echeverría del portal de Alto Nivel. Preguntarles, ¿la orden tiene ya previsto que empiece el cobro de ISR a las plataformas en 2020? Tienen empezado justamente. Ustedes ya están en pláticas con las autoridades, incluso con legisladores, para ver cómo se va a aplicar este pago, que sería sobre las ganancias, y que pues por lo que se sabe iría un poco en línea con lo que comentaba mi compañera de Universal, de que sea, aunque no tengan un domicilio fiscal en México, pues se pague cierto porcentaje sobre sus ganancias que obtienen en México. Es correcto, prácticamente todo el mundo está esperando a que estos lineamientos salgan a la luz, ante los cuales nos adecuaremos todos. Todas las empresas que ves hoy aquí y las que son miembros de ALAI son parte de las discusiones de estos grupos. Luis Antonio fue parte también de esos grupos en donde se ha venido discutiendo desde hace más de 5 años. Entonces, todos a partir del 2020 estaremos sujetos y estaremos, por supuesto, promoviendo que se adecúen los marcos de los países para poder cumplir, y va muy en sintonía por lo cual estamos hoy acá. El colaborar, el buscar traer estas mejores prácticas y estar alineados con los lineamientos internacionales, porque como bien lo mencionaban, como plataformas o como empresas digitales, pues muchos somos globales y estamos en más de 190 países, y el objetivo principal es tener armonía en todos los países para que demos un primer paso de manera correcta y no estar el día de mañana buscando acuerdos de doble tributación, etcétera, y todo este marco pre-economía digital, como bien mencionaba Lina, ¿no? Por supuesto que somos los primeros en estar ahí y los que nos vamos a adecuar. Ahora, nada más para complementar eso, te comento, mira, por ejemplo, una empresa como Mercado Libre tributa en México. Desde hace 20 años estamos constituidos como empresa mexicana, y algo que es importante destacar es que esta discusión no verse en que las plataformas no quieran cooperar o no. O sea, en realidad ya se pagan impuestos, muchos impuestos se pagan, se ha formalizado mucha economía. Lo importante aquí es que no haya afectaciones, particularmente, por ejemplo, en nuestro caso, para el comercio electrónico. Creemos que es importante fomentarlo como una forma de cerrar la pinza en cuanto a la inclusión social, ¿no? Estamos haciendo muchos esfuerzos porque se cierre la brecha digital, con la intención de incluir a toda esta gente. El comercio electrónico va a ser un detonante en las economías locales. Hoy representa solo el 4% a nivel nacional, y con este tipo de medidas lo único que vamos a provocar es que todas estas personas que pudieron haber expandido sus ingresos a través del comercio electrónico no haya incentivos para hacerlo, porque va a ser más costoso para ellos hacerlo.